Capítulo 4. La historia del abuelo de Marga. El miércoles por la tarde, Carlota llegó a su casa después del taller de ciencias y se encontró con una sorpresa. Marga estaba acostada en su sillón mientras miraba concentrada su teléfono. Tenía unos audífonos puestos, así que no había escuchado a Carlota entrar y con la mano que no sostenía el teléfono se echaba papitas a la boca. No parecía que hubiese nadie más en la casa, lo cual tenía sentido, porque su mamá trabajaba y a esa hora su papá acompañaba a Pablo, su hermano, a entrenar básquetbol. Entonces, ¿cómo había entrado Marga? Dejó su mochila en su habitación, se puso pantuflas y luego fue a lavarse las manos. Cuando salió del baño, Marga seguía exactamente igual. No se había dado cuenta de nada. Decidió acercarse y pararse delante de ella. «Carlota, te estaba esperando», exclamó alegre. «¿Pero tú qué haces aquí?», preguntó Carlota con incredulidad, mientras le arrebataba las papitas. «Llegué justo cuando tu papá salía con Pablo y me dejaron esperarte adentro. Menos mal, porque te demoraste muchísimo». Carlota suspiró. Solo Marga era capaz de quejarse de haber tenido que esperarla mucho, considerando que ni siquiera le había avisado que iba a visitarla en primer lugar. «Bueno, ya que estás aquí, ¿qué quieres hacer? ¿Vemos una película? ¿Quieres cocinar alguna cosa? Creo que tenemos ingredientes para pizza», propuso Carlota. La respuesta demoró en llegar. No, gracias». «¿Entonces?» «La verdad es que te quiero pedir que me acompañes a visitar a mi abuelo», dijo Marga con tono serio. «Sé que quizás es un poco raro que te lo pida así, pero no he dejado de pensar en el tema y mi mamá pensaba que era una pérdida de tiempo ir. Ya sabes que las cosas son complicadas entre ellos. Al final le dije que iba a pasar la tarde contigo para que me dejara salir». Carlota guardó silencio unos segundos. Se sentía muy nerviosa mintiendo, sabía que podría ser peligroso, y no le gustaba la idea de que Marga hubiese mentido para ir a su casa. «Yo sé que odias mentir», dijo Marga, leyéndole el pensamiento. «Pero técnicamente no es una mentira. Dije que iba a pasar la tarde contigo y si me acompañas, eso es lo que haremos. Solo que también visitaremos a mi abuelo». A Carlota le vino un dolor de estómago. «Está bien, entiendo que es algo importante para ti, incluso más allá de tu artículo, pero ¿no le dejaré una nota a mi papá para que no se preocupe?» «Está bien, entiendo que es algo importante para ti, incluso más allá de tu artículo, pero le dejaré una nota a mi papá para que no se preocupe cuando vuelva. Y no desesperes, no le diré nada a tu mamá. ¿Cuál es la dirección?». Sonriendo, Marga le dio todos los detalles. Su abuelo no vivía tan lejos de la casa de Carlota. Debían tomar un bus y viajar durante 20 minutos. Carlota se apresuró a escribir una nota y dejarle sobre el mesón de la cocina para que la vieran. Sonriendo, Marga le dio todos los detalles. Su abuelo no vivía tan lejos de la casa de Carlota. Debían tomar un bus y viajar durante 20 minutos. Carlota se apresuró a escribir una nota y dejarla sobre el mesón de la cocina para que la vieran. Luego se volvió a poner los zapatos que se había quitado hace apenas 15 minutos y salieron a la calle. Mientras esperaban el bus, Marga le contó a Carlota más detalles sobre su abuelo y el conflicto familiar. Su abuelo se llamaba Nicasio y estaba al borde de cumplir los 80 años. Se habría criado en una familia bastante humilde y no había terminado el colegio. Era el mayor de 10 hermanos y en la época de su infancia había sido necesario que se pusiera a trabajar antes de terminar su educación para llevar el pan a la mesa. Pese a no haber terminado sus estudios, siempre fue bastante hábil con las matemáticas. Además, era honesto y muy esforzado, por lo que llegó a ser inspector en el colegio donde asistían sus hijos. Cuando era pequeña, mi mamá me decía que tener a su papá trabajando en el colegio era lo mejor y lo peor que le podría haber pasado. En verdad, siempre todo fue muy normal en su casa, tanto durante la infancia de mi mamá como cuando ya era grande y se había casado con mi papá. Los problemas comenzaron cuando Nicasio se jubiló», dijo Marga mientras se subían al bus.
Al tener más tiempo libre, el abuelo de Marga quiso aprender todo aquello que nunca había podido en su juventud por la falta de oportunidades. Sus hijos le regalaron un computador y descubrió múltiples plataformas para ver videos donde distintas personas le explicaban prácticamente cualquier cosa. Hubo varias etapas. En un comienzo, motivado por los intereses de la abuela de Marga, buscaron información sobre jardinería. Incluso llegaron a tener un bonsái, recordó Marga con una sonrisa. A mi abuelita le encantaba ese árbol en miniatura. Después hubo un periodo de cocina, buscaban recetas y preparaban comidas súper extrañas. El peor sushi que he probado en la vida lo comí en la casa de mis abuelos. Pero no le digas eso. Carlota se rió. De momento era una historia maravillosa, pero adivinaba que se aproximaba la tormenta. Marga miró por la ventana y siguió con el relato. Cierto día comenzaron a consumir conspiraciones en Internet, todo tipo de conspiraciones e ideas infundadas, que el cambio climático era un invento o exageración, que las grandes industrias y los gobiernos tenían un pacto para ocultar la verdad, etc. Y justo por esas fechas le detectaron un cáncer avanzado a su abuela. Yo tenía 9 años cuando pasó todo eso, así que lo recuerdo, pero no en detalle. Sé que fueron meses bastante tristes y que a mi abuelo le afectó muchísimo. Ellos estaban por cumplir 50 años casados, tenían una historia de amor preciosa y siempre habían estado juntos. Lo siento mucho, Marga, dijo Carlota, que no sabía bien qué decir. Nunca había pasado por una experiencia así y sentía que no tenía herramientas para ayudar a su amiga. Está bien, no es culpa de nadie, esas cosas pasan, dijo Marga respirando hondo. En fin, el asunto es que mi abuelita falleció. Por suerte pudo pasar sus últimos días acompañada y fue un proceso tranquilo, pero creo que mi abuelo nunca se recuperó al 100%. Después del fallecimiento de su esposa, Nicasio se había aislado del resto de la familia. Empezó a ver cada vez más contenido sobre conspiraciones y cómo, según él, algunas personas eran envenenadas por lo que consumían o los lugares a los que iban. La mamá de Marga y sus hermanos trataron de hablar con él, pero no lograban entablar conversaciones fructíferas. Mi abuelo llegó a pensar que el cáncer de mi abuela había sido producido por alguna intervención del gobierno. Incluso creía que los terremotos eran causados por tecnología de otros países para atacar a Chile. En ese momento empezaron las discusiones más fuertes, comentó Marga. Mi mamá le dijo que no quería que ni yo ni mi hermana estuviésemos escuchando las cosas que tenía que decir. Mis otros tíos hicieron algo similar con mis primos. Oh, sí. Ay, mira, esta es la parada, tenemos que bajarnos. Las amigas descendieron del autobús en silencio. Carlota aún no sabía bien qué decir y ahora sentía un poco de angustia de ir a hablar con el abuelo de Marga. Caminaron durante un par de minutos y se detuvieron frente a una casa de fachada blanca y un patio adornado con rosas. ¡Aquí es!, anunció Marga con una sonrisa, mientras revisaba la hora en su teléfono. Justo a tiempo. Le dije que llegaríamos alrededor de las 6. Esas rosas eran las favoritas de mi abuela. ¡Qué lindo gesto que las siga cuidando! Marga tocó el timbre, que estaba a un lado de la reja, y un señor mayor salió de la casa. Carlota se dio cuenta de que había estado imaginando al abuelo de Marga como un ermitaño señor de las cavernas. A decir verdad, tenía un aspecto extremadamente normal, y de hecho se parecía bastante a sus abuelos. Don Nicasio, como había dicho Marga que le gustaba que lo llamasen, las invitó a pasar. Lo primero que sorprendió a Carlota fue que les pidió que guardaran sus teléfonos en una cajita al lado de la puerta. Antes de dejarlo, mandó un mensaje rápido al chat familiar para avisar que había llegado y que no estaría conectada por un rato. Cuando estuvieron sentadas en el sillón, les ofreció un vaso de agua mineral y bastones de zanahoria para merendar. Carlota se sentía un poco extraña. Le sorprendió que don Nicasio no hubiese sido más cariñoso con Marga, a quien no veía hace al menos 2 años. «¡Qué bueno es verte, Abu!», dijo Marga para iniciar la conversación. Se notaba que estaba nerviosa, no dejaba de apretar sus dedos. «Igualmente, Margarita. Perdón, Marga», respondió con una sonrisa un poco incómoda.
¿Cómo está tu mamá y tu hermana? Todo bien en la casa, nada nuevo. En realidad te mandan muchos cariños. ¿Ah, sí? ¿Por qué no vinieron ellas también entonces? Preguntó, sabiendo que Marga estaba mintiendo. Ah, es que... No te preocupes, Marga. Yo sé que tu mamá no sabe que estás aquí, pero me hace feliz que hayas venido. No suelo tener visitas, y además dijiste que necesitabas mi ayuda. Supongo que por eso trajiste a tu amiga. Carlota sonrió con timidez. Decidió que lo mejor sería dejar que Marga hablase y ella simplemente se mantendría en modo apoyo emocional. Sí, Abu, ella me está ayudando. Lo que pasa es que ahora soy parte de un taller de escritura en la biblioteca y estoy haciendo un reportaje sobre ovnis. Ajá, yo sabía que el tiempo me iba a dar la razón. Ahora, después de que se rieron de mí, todos creen en que nos han venido a visitar desde afuera, exclamó Nicasio, haciendo que las dos amigas saltaran. Se levantó y fue hacia el otro extremo de la habitación, donde una alta repisa guardaba varias carpetas llenas de papeles. Comenzó a buscar algo mientras seguía hablando. Años riéndose de mí y ahora reconocen que tenía razón. Marga, debes tener cuidado. Las fuerzas del gobierno no van a estar contentas cuando saques todo esto a la luz. Carlota y Marga intercambiaron miradas. No sabían muy bien qué hacer, mientras Nicasio seguía buscando y seleccionando archivos. Refunfuñaba en una voz apenas audible. Esto debería ser suficiente para empezar, dijo mientras colocaba 5 archivadores enormes sobre la mesa al lado de los bastones de zanahoria. Tengo copias de todos los informes desclasificados de la Organización de Inteligencia Estadounidense. Ellos tienen alienígenas atrapados en una cena secreta llamada Área 51. Aquí hay fotografías y planos de los platillos voladores que utilizaron para llegar hasta nuestro planeta. Marga se acercó a la montaña de papeles y abrió el primer archivador. Carlota tuvo que morderse las paredes de sus mejillas para no poner ninguna cara. Lo primero que aparecía era un dibujo de un supuesto alienígena. Era bastante parecido a los que aparecían en películas. Abu, esto es... Marga titubeaba porque no sabía bien qué decir. Una representación de lo que un testigo dice haber visto en el Área 51. ¿Sabías que el gobierno estadounidense mantuvo en secreto la existencia de la base hasta el 2013? Y como eso, cientos, miles de documentos se han desclasificado o filtrado, explicó. Esto no puede ser real, se decía Carlota a sí misma. Estaba viviendo una situación de película. Una cosa era desconfiar del origen de ovnis y otra era creer que un solo gobierno era capaz de guardarle secretos a todo el mundo. Miró a su amiga, que tenía una mezcla de incredulidad, confusión y tristeza en la cara. Abuelo, ¿de dónde has sacado todos esos papeles? De varios sitios. Comencé viendo videos, pero luego me puse a leer distintas plataformas. Las personas comparten esta información para que todos podamos aprender. ¿Pero quiénes son? ¿Estás seguro que dicen la verdad? Claro que sí, Marga. Suenas igual a tu mamá. Mira, para que quedes tranquila. Hace unos meses fui a una gran conferencia de ufología. Participaron destacados exponentes de renombre mundial. Incluso pagué una sesión de diálogo con un representante de los arcturianos. Fue un poco caro, pero valió la pena. Me dieron algunos consejos y me advirtió sobre el fin del mundo. ¿Qué quieres decir con que hablaste con un representante de los arcturianos? ¿Cuánto pagaste? Preguntó Marga preocupada. Los arcturianos son seres superiores, vienen a la Tierra del planeta arcturiano y nos sanan gracias a que vibran en una frecuencia más elevada. Mira, también me compré un libro al respecto, respondió Nicasio fascinado mientras sacaba un libro de la estantería. Abuelo, escúchame, yo creo que puede existir la posibilidad de que tengas razón, pero no creo que las personas con las que hayas hablado sean fuentes confiables. Es como si yo dijera hoy que tengo un armario mágico que me lleva a Narnia, pero nadie más puede verlo. ¿Me creerías? Marga, queridísima nieta, entiendo tu duda y escepticismo. Por desgracia, has sido muy influenciada por la educación del control. Disculpe, pero creo que ese es un punto interesante, interrumpió Carlota la conversación. El problema que yo le veo a esta situación es que usted solo ha hablado con personas que piensan exactamente igual, incluso ha pagado dinero para conversar con ellos.
Carlota, dijo Marga, asustada de lo que fuese a decir su amiga. Tranquila, Marga, creo que tu abuelo se ha hecho preguntas muy buenas. Son parecidas a las que nos estamos haciendo. La diferencia es que nosotras vamos a resolver nuestras preguntas buscando muchas respuestas de distintas personas y fuentes. Es la regla número 1 del taller de ciencias. Todas las preguntas son válidas, pero debemos responderlas de la manera más completa posible. Si nos quedamos solo con una visión de las cosas, podríamos estar del lado equivocado. O no, pero nunca lo sabremos. ¿Y ustedes realmente creen que no voy a saber diferenciar la verdad de la mentira? Siempre pasa lo mismo. Miran en menos a la gente que piensa distinto. No, Abu, no estamos mirando en menos. Lo que Carlota quiere decir es que hay otros puntos de vista que quizás no has escuchado. Mira, nosotras no somos especialistas, pero tengo una idea. Hay un museo de historia y ciencia natural que es muy bueno. ¿Te gustaría ir conmigo algún día de esta semana? Sí, dijo Carlota. Excelente idea. Tiene una sección de astronomía muy buena y las personas que trabajan ahí siempre me han ayudado a resolver mis dudas. Estoy segura de que le encantaría a don Nicasio. El abuelo de Marga miró a su nieta y a Carlota, cuyos ojos brillaban ante la idea de que fueran juntos al museo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que, aunque sabía que no estaban de acuerdo con él, tampoco se estaban burlando de sus ideas. Quizás podía acompañarlas, al menos le serviría para pasar tiempo junto a Marga, a quien extrañaba mucho. Está bien, podemos ir. ¿Pero hay que pagar? ¿Cuánto sale la entrada? No te preocupes por eso, Abu, es gratis, porque el acceso al conocimiento no debería depender de cuánto dinero tengas, dijo Marga sonriendo. Y eso ha sido todo para este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Suscríbanse y denle like. Adiós. Adiós. Adiós.